El Espíritu Santo nos enseña a hacer de nuestra vida un don. El título del Espíritu Santo que será objeto de esta meditación es Altísimo Don de Dios. Desde esta perspectiva nos dice San Agustín que no hay don más excelente que la caridad, que es el Espíritu Santo, y que por tanto es el máximo don de Dios. Son innumerables los pasajes del Nuevo Testamento en los que al Espíritu Santo se le presenta de manera directa o indirecta como el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, dice Jesús a la samaritana. Y cuando habla del agua viva, siempre ha pensado que aquí se alude al Espíritu Santo. Como don de Dios se define en cualquier caso al Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntanse, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Asimismo, al Espíritu se le llama también el don celestial, o simplemente el don que Dios ha hecho a los apóstoles en Pentecostés. Una vez más constatamos que la Escritura y la tradición están admirablemente condensadas en nuestro himno. Ellas nos entregan la flor innata de la revelación sobre el Paráclito, enriquecida, revivida y experimentada por la Iglesia a lo largo de los siglos, como una vid de larga germinación que se sumerge bajo tierra, absorbe sus elementos nutritivos y tras haberse desarrollado y robustecido, vuelve a salir a la luz, se levanta del suelo y ofrece a todo el mundo sus racimos maduros. Al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado en nuestros corazones su amor. La palabra amor indica tanto el amor de Dios por nosotros como nuestra capacidad de volver a amar a Dios y a los hermanos. Lo mismo cabe decir a propósito del don. Al venir a nosotros el Espíritu no nos trae solo el don de Dios, sino también el donarse de Dios. El Espíritu Santo es verdaderamente el agua viva que cuando la recibimos se convierte en un manantial de agua que brota para vida eterna, es decir, rebota y se derrama sobre quienes están a nuestro alrededor. Convertirse en don. Esta verdad tiene una repercusión directa sobre nuestra vida. Si el Espíritu es el que derrama y prolonga en la historia el acto de donarse que es propio de Dios Trino, entonces Él es el único que puede ayudarnos a hacer de nuestra vida un don y una ofrenda viva. En esto se resume todo el objeto de la vida moral del cristiano. Esta es para Pablo la única respuesta adecuada a la Pascua de Cristo. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento nadie debía presentarse a Dios con las manos vacías, pero la necesidad de oblación estaba expresada mediante ofrenda de cosas. Se ofrecían a Dios dones y sacrificios externos, frutos o animales. Jesús inauguró una nueva modalidad de ofrenda y sacrificio, la ofrenda y el sacrificio de sí mismo. Él se presenta al Padre no con sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio de suave olor. En esto tenemos que ser todos imitadores de Dios. Él dice a todos los hombres lo que Pablo dice a sus fieles: no me interesan sus cosas, sino ustedes. Aquí se realiza la finalidad última de la existencia del hombre en la tierra. ¿Por qué Dios nos ha hecho el don de la vida, si no es para que tuviéramos a nuestra vez algo grande y hermoso que ofrecerle a Él como don? Escribe San Ireneo: nosotros hacemos ofrendas a Dios no porque Él las necesite, sino para darle gracias con sus mismos dones y santificar así la creación.
No es Dios quien necesita algo de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos ofrecerle algo. Al final de la vida, solo lo que hayamos dado nos quedará en la mano, transformado en algo eterno. Uno de los poemas de Tagore presenta a un mendigo que cuenta su historia. Había estado mendigando de puerta en puerta por toda la aldea cuando apareció de lejos una carroza de oro. Era la carroza del hijo del rey. Yo pensé, es la oportunidad de mi vida. Me senté abriendo mi alforja de par en par, esperando que me daría limosna sin tener que pedirle siquiera. Más aún, que las riquezas lloverían al suelo a mi alrededor. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando al llegar junto a mí la carroza se paró, el hijo del rey bajó y tendiendo la mano derecha me dijo: ¿qué tienes para darme? ¿Qué clase de gesto real era ese de tenderle la mano a un mendigo? Confuso e indeciso, saqué de mi alforja un grano de arroz, solo uno, el más pequeño, y se lo di. Pero qué tristeza sentí por la noche cuando, hurgando en mi alforja, encontré un pequeño grano de oro, solo uno. Lloré amargamente por no haber tenido el valor de dárselo todo. Todo lo que no damos se pierde, ya que estando destinados a morir, morirá con nosotros todo aquello que hayamos conservado hasta el último momento, mientras que lo que damos se sustrae a la corrupción y, por así decirlo, es enviado a la eternidad. Si todo esto es válido para cualquier cristiano, lo es de un modo particular para las personas consagradas. ¿Cuál es la esencia o el alma de la consagración religiosa, sino la de hacer de nuestra vida un don y una oración viviente a Dios? Esto se aplica también al matrimonio, donde los esposos, movidos por amor, se convierten el uno para el otro en una ofrenda viva, grata, plena, con un carácter oblativo en el que la persona se vacía de sí misma, buscando ante todo la felicidad del amado. Sin embargo, cuando se habla de ofrecer la vida como don y sacrificio vivo, no debemos olvidar cuál es la ley fundamental del sacrificio. En el cristianismo, uno es el destinatario y otro el beneficiario del sacrificio y del don. El destinatario es siempre Dios, el beneficiario es siempre el prójimo. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Se entregó a Dios, pero por nosotros. También nosotros tenemos que ofrecer la vida a Dios, pero para los hermanos. Con todo, no podemos por nosotros mismos hacer de nuestra vida este don a Dios a favor de los hermanos, sin una ayuda especial del Espíritu Santo. El propio Jesús, como hemos visto, se ofreció al Padre con un Espíritu eterno, o con la cooperación del Espíritu Santo, como dice una antigua plegaria de la misa, y sus miembros no pueden ofrecerse de otra manera. Por eso la liturgia, cuando invoca al Espíritu Santo sobre la asamblea después de la consagración, insiste precisamente en este aspecto: que Él haga de nosotros un sacrificio permanente agradable a ti. Concédenos a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. La misa es el medio instituido por Cristo para dar a cada creyente la posibilidad de ofrecerse al Padre en unión con Él. Elevado sobre la cruz, Jesús atrae a todos hacia sí, no en el sentido de una genérica atracción de corazones y de las miradas, sino en el sentido que nos une íntimamente a su mismo ofrecimiento, hasta el punto de formar con Él una única oblación, como las gotas de agua que, unidas al vino, forman en el cáliz una única bebida de salvación. De este modo, el humilde ofrecimiento de nosotros mismos adquiere a su vez un valor sublime.
Señor Jesús, toma nuestra vida. Tú nos la diste por amor y nosotros hacemos de ella una ofrenda viva a ti y a los hermanos. Líbranos de toda mezquindad. Tú has dicho que quien quiera salvar su vida la perderá, pero que el que la entregue la guardará para la vida eterna. Espíritu Santo, moldéanos interiormente, plasma en nosotros la imagen de Jesús, para que como Él pasemos por el mundo haciendo el bien. Amén.